Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es María Eugenia Perdomo Quintero, tengo 20 años, soy de la ciudad de Florencia, Caquetá. El tema a explicar es fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. Los carbohidratos. Definición. Los carbohidratos o hidratos de carbono son macronutrientes. Estos componentes nutricionales deberían representar alrededor del 50% del valor calórico de la dieta, ya que a partir de ello las células del cuerpo obtienen la energía suficiente para el correcto funcionamiento orgánico. Tal es así que el aporte de energía es quizás la principal función de los carbohidratos en el organismo. Características. Los hidratos de carbono se caracterizan por ser moléculas orgánicas esenciales para la vida, están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno, son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar la glucosa. Clasificación. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Vamos a definir un poco estos términos. Monosacáridos o azúcares simples no pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas. En su nomenclatura, el sufijo osa es para designar un azúcar reductor que contiene un grupo aldehído o un grupo alfa-hidroxicetona. Ejemplo: ribosa, aribosa, silosa, lisosa, ribulosa, fructosa, glucosa, que se encuentran en las frutas, miel y verduras. Oligosacáridos son menos dulces que los monosacáridos o los disacáridos, polímeros desde 2 hasta 10 unidades de monosacáridos. Disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos iguales o distintos que producen dos moléculas de monosacáridos por hidrólisis. Ejemplo: la lactosa, glucosa y lactosa. Sacarosa, combinación de glucosa y fructosa. Sacarosa es mejor conocida como azúcar de mesa, la lactosa considerada el azúcar de la leche, glucosa y galactosa, y la maltosa conocida como azúcar de los cereales y la cerveza, glucosa y glucosa. Los polisacáridos están formados por la unión de más de 10 monosacáridos simples. Son cadenas de gran longitud de cientos de moléculas de glucosa. Existen dos tipos de almidones y las fibras celulosas. Los almidones son convertidos por la acción de la digestión a moléculas simples de glucosas, absorbidas y vertidas inmediatamente al torrente sanguíneo. Las funciones de los polisacáridos son reserva energética estructural. Los polisacáridos de reserva son los que guardan la glucosa en forma de almidón en los vegetales y glucógeno en los animales para liberarla al organismo cuando es necesario. El glucógeno es el principal polisacárido de reserva en animales. Está formado por miles de moléculas unidas por enlaces. Tiene forma de hélice y está ramificado, con la ramificación es mayor porque produce cada 8 o 10 carbonos. El almidón es el principal polisacárido de reserva energética en los vegetales. El almidón está compuesto de amilosa, formado por glucopiranosas unidas mediante enlaces, formado por maltosa en una cadena sin ramificar y por amilopectina, formado por glucopiranosas unidas mediante enlaces de cadena ramificada de 12 glucosas. La celulosa es un polímero estructural ramificado, componente principal de las paredes celulares de las plantas. A pesar de que está formado por glucosa, los animales no la pueden utilizar como fuente de energía porque no cuenta con la enzima necesaria para romper los enlaces glucosídicos. Sin embargo, es importante incluirla como fibra dietética porque facilita la digestión. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre, nitrógeno.
Características. Este grupo de sustancias heterogéneas que tienen como característica principal el ser hidrofóbicas, insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos no polares como éter, benzina, alcohol, benceno y cloroformo, son untuosas tacto resbalizos, tienen brillo graso y menor densidad que el agua, por lo que flotan en ella. Clasificación. Los lípidos se clasifican en 3 grupos, atendiendo a su composición química. Los lípidos se dividen en saponificables, no saponificables. Los saponificables pueden ser simples o compuestos. Los simples incluyen ácidos grasos, ácidos acilglicéridos y séridos. Los compuestos incluyen fosfolípidos, glucolípidos. Los no saponificables pueden ser terpenos, esteroides o prostaglandinas. Los lípidos cumplen varias funciones dentro del organismo. Estructural, forman parte de las membranas celulares, reserva de energía. Las semillas de los vegetales poseen lípidos. Cuando germinan, las nuevas plantas pueden crecer lo suficiente hasta autobastarse. Protectora, los lípidos son excelentes aislantes térmicos, ya que la capa subcutánea de los animales ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Además, las grasas protegen contra los golpes, repelentes del agua. Los animales secretan aceites sobre la superficie de la piel, las plumas y los pelos. Por otra parte, una capa de cera cubre las hojas de los vegetales, evitando que el agua se evapore. Transporte. Las sales biliares ayudan a transportar las grasas desde el intestino a la sangre. Clasificación. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos ADN que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos, que es el ARN, que actúan en el citoplasma. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transmitir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La herencia. A este proceso se le denomina la transcripción. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces péptidos. El orden y la exposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están unidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Las características. Las proteínas son las biomoléculas más importantes, son el constituyente fundamental del citoplasma de la célula. Las proteínas son elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Las proteínas se componen de aminoácidos. Las proteínas da calor y energía para el cuerpo, y también ayuda en la construcción y reparación. Las proteínas son considerados como los ladrillos que forman los huesos, músculo, cabello y otras partes del cuerpo. Proteínas como las enzimas son elementos funcionales que intervienen en las reacciones metabólicas. Los anticuerpos, la hemoglobina de la sangre también están hechos de proteínas. Clasificación. Fibrosas. Presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son queratina, colágeno y fibrina. Globulares.
Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares mixtas. Posee una parte fibrilar comúnmente en el centro de la proteína y otra parte globular en los extremos simples. Su hidrólisis solo produce aminoácidos. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno, globulares y fibrosas, conjugadas y heteroproteína. Su hidrólisis produce aminoácidos y otras sustancias no proteicas como un grupo prostético. Funciones: estructural, colágeno y queratina, reguladora, insulina y hormona del crecimiento, transportadora, hemoglobina, inmunológica, anticuerpos, enzimática, sacarasa y pecina, contráctil, actina y misionina, traducción de señales, rodicina, entre otras. Gracias.